Personajes de juego autónomos. ¿Un truco o el futuro del gaming? Bueno, Nvidia acaba de presentar una tecnología que podría hacer que los NPC fueran más inteligentes que algunos de nuestros compañeros humanos. Veamos qué hay de verdad. Vaya, esa es una afirmación atrevida. Me intriga. ¿Qué ha ideado exactamente Nvidia? Así, Nvidia ha presentado algo llamado ACE, motor de personajes autónomo. Ya no se trata solo de tener mejores conversaciones. Hablamos de NPC que pueden percibir su entorno, planificar acciones y comportarse más como jugadores humanos. Han desglosado estos procesos en componentes que imitan la toma de decisiones humana: percepción, cognición, acción e incluso memoria. Mm, Eso suena bastante complejo. Pero, ¿cómo funciona en la práctica? Bien, veamos cómo funciona. En cuanto a la percepción, han creado modelos que pueden procesar la información audiovisual del mundo del juego. Hay un Audio Nemo Audio, 4B Instruct para describir sonidos, y un Vision Nemo Vision, 4B 128K, Instruct para entender las relaciones espaciales en imágenes. Entonces, ¿estos personajes de IA pueden ver y oír lo que está pasando en el mundo del juego? Eso es increíble. Exacto. Y en cuanto a cognición, han desarrollado pequeños modelos lingüísticos que pueden tomar decisiones a velocidades similares a las humanas. Según la investigación de Nvidia sobre esports, la mayoría de los jugadores toman entre 8 y 13 decisiones muy pequeñas por segundo. Estos modelos de inteligencia artificial están diseñados para mantener el ritmo. Guay, es impresionante. Casi parece que los personajes de IA están pensando en tiempo real. Pero pensar no es suficiente, también tienen que actuar, ¿verdad? Por supuesto. El componente acción incluye modelos para seleccionar las acciones más adecuadas, convertir texto a voz y planificar estrategias a largo plazo. También hay una acción de reflexión en la que la IA puede considerar si ha tomado la decisión correcta y aprender de sus acciones. Es como si estos personajes tuvieran conciencia. Eso es interesante. Mencionaste la memoria como uno de los componentes anteriormente. ¿Cómo funciona eso en la práctica? En cuanto a la memoria, NVIDIA utiliza una técnica llamada generación asistida por recuperación, o RAG. Permite que el sistema de inteligencia artificial recuerde información relevante de experiencias pasadas y la utilice en situaciones actuales. De este modo, se crean personajes con personalidades y comportamientos coherentes. En cuanto a la memoria, NVIDIA utiliza una técnica llamada generación asistida por recuperación, o RAG. Permite que el sistema de inteligencia artificial recuerde información relevante de experiencias pasadas y la utilice en situaciones actuales. De este modo, se crean personajes con personalidades y comportamientos coherentes. Todo esto suena increíblemente avanzado. ¿Hay algún juego que utilice esta tecnología ya o sigue siendo solo teoría? De hecho, ya se utiliza mucho en la práctica. Nvidia ha llegado a un acuerdo con varios desarrolladores de videojuegos. Un ejemplo es PUBG Battlegrounds, que está introduciendo un aliado IA llamado PUBG Ali. Este personaje artificial puede comunicarse con un lenguaje de Game Specific y dar recomendaciones estratégicas e incluso luchar junto a los jugadores humanas. PUBG es un juego impresionante. Ese hecho es muy significativo. ¿Hay otros ejemplos de videojuegos populares que implementen esta tecnología? Absolutamente. Naraka. BladePoint añade IA que puede unirse a tu partido, ayudarte a encontrar artículos y hacer jugadas estratégicas. Además está Inzoi, un juego de simulación de la vida en desarrollo que utiliza NVIDIA ACE para crear una ciudad entera de personajes AI autónomos, cada uno con sus propias metas vitales y respuestas al entorno. Suena bien, pero ¿pueden estos personajes AI mejorar de verdad la experiencia multijugador? Pero, ¿qué pasa con los juegos para un jugador? ¿También están aprovechando esta tecnología los juegos para un jugador? Una gran pregunta. NVIDIA EICE también se utiliza en juegos para un jugador, especialmente para crear encuentros de enemigos más dinámicos. Por ejemplo, Mir 5, un MMORPG, utiliza EICE para crear enfrentamientos con jefes. Estos jefes EI aprenderán de las interacciones previas de los jugadores,
adaptando sus tácticas y haciendo que cada combate sea diferente. Eso es increíble. Parece que podría aumentar realmente la rejugabilidad de los juegos. Se acabó memorizar los patrones de los jefes. Esta función resultaría muy atractiva para los jugadores a los que les gustan los retos. Exacto. Y no se trata solo de combates. Algunos desarrolladores están utilizando NVIDIA AC para crear nuevos tipos de juego. Por ejemplo, hay un juego llamado Dead Meat en el que los jugadores pueden interrogar a sospechosos de inteligencia artificial mediante voz o entrada de texto. Los personajes de inteligencia artificial responden de forma dinámica, creando una experiencia de investigación única cada vez. Eso suena como algo con lo que un detective estaría encantado o horrorizado. Es asombroso ver cómo la IA está haciendo posible estas nuevas formas de narrativa interactiva. ¿Hay alguna aplicación única más que haya llamado tu atención? Una que realmente me llamó la atención es una demo tecnológica llamada Zoopunk. Utiliza NVIDIA AC junto con la generación de imágenes con Stable Diffusion en el dispositivo. Los jugadores pueden diseñar nuevos assets para el juego, como barcos de guerra, a través de la conversación con personajes de IA. Se trata de una muestra de cómo la IA podría cambiar no solo la forma en que jugamos, sino también la forma en que creamos juegos. Eso es alucinante. Suena a que empieza a difuminarse la línea entre jugador y creador. ¿Crees que esta tecnología se convertirá en algo estándar en la industria del gaming o sigue siendo demasiado nicho? Es difícil decirlo con certeza, pero el potencial existe sin duda. NVIDIA también ofrece herramientas como Audio 2 Face, que genera animaciones faciales realistas basadas en la voz en off. Esto podría acelerar significativamente el desarrollo de juegos y hacer que sea más accesible para estudios pequeños. Resulta emocionante pensar en cómo esta tecnología podría democratizar el desarrollo de juegos. Pero tengo que preguntar, ¿con toda esta IA, corremos el riesgo de perder el toque humano en el diseño de videojuegos? Esa es una gran pregunta y es algo a lo que el sector tendrá que enfrentarse. Por un lado, estas tecnologías de IA son muy potentes y pueden crear experiencias que sería imposible escribir a mano. Por otro lado, no hay que menospreciar la laboriosidad y el diseño intencionado que los desarrolladores humanos aportan a los videojuegos. Parece que entramos en una nueva era del gaming, en la que la inteligencia artificial y la creatividad humana deberán encontrar un equilibrio. ¿Cómo crees que será en los próximos años? Opino que veremos una etapa de experimentación mientras los desarrolladores descubren cómo integrar mejor estas tecnologías de IA en sus juegos. Algunos juegos podrían basarse en gran medida en experiencias guiadas por la IA, mientras que otros podrían utilizarla de manera más sutil para mejorar el juego tradicional. Lo importante será encontrar formas de utilizar la IA que genuinamente mejoren la experiencia del jugador, y no solo por innovar. Eso tiene sentido. ¿Crees que los jugadores están preparados para este nivel de inteligencia artificial en sus juegos? Parece un gran salto respecto a lo que estamos acostumbrados. En mi opinión, muchos jugadores quieren mundos de juego más dinámicos y responsive, pero tienes razón, es un gran cambio y es posible que haya también escepticismo o preocupación porque la IA acabe por tomar el control total de la experiencia. Será crucial que los desarrolladores encuentren el equilibrio adecuado y utilicen la IA para mejorar los elementos fundamentales que hacen que sus juegos sean divertidos, en lugar de reemplazarlos. Una cosa es segura. La faz del mundo del videojuego en 2025 será muy distinta a la actual. Es un momento emocionante para los jugadores, y no veo el momento de ver cómo estos personajes AI se desenvuelven en juegos reales. Absolutamente. Y no solo beneficiarán los grandes títulos AA. Los desarrolladores independientes podrían usar estas herramientas para crear mundos más complejos y vivos con equipos más pequeños. Imagina a un desarrollador independiente que pueda poputar su juego con decenas de personajes únicos y responsive. Esa es una gran observación. Esto podría realmente igualar las condiciones en el desarrollo de juegos. Pero me interesa conocer las exigencias técnicas. ¿Harán falta ordenadores superpotentes para jugar a estos juegos con inteligencia artificial? Esa es una preocupación legítima. NVIDIA está trabajando para optimizar estos modelos de inteligencia artificial
y que puedan ejecutarse de manera eficiente en sus tarjetas gráficas. Han desarrollado pequeños modelos lingüísticos que pueden ocupar tan solo 1,5 GB de RAM. Además, gracias a tecnologías como DLSS, están encontrando la manera de equilibrar rendimiento y calidad visual. Eso es tranquilizador. Sería una lástima que esta tecnología estuviera reservada a sistemas de alta gama. Hablando de accesibilidad, ¿te parece que podría hacer que los juegos fueran más inclusivos para los jugadores con discapacidades? Por supuesto, la IA podría adaptar la dificultad del juego en tiempo real, ofrecer comandos de voz más naturales o incluso interpretar la intención del jugador para ayudar con los controles. Supone una posibilidad emocionante para hacer que los juegos sean más accesibles para un público más amplio. Eso es genial. Parece que las posibles aplicaciones son casi infinitas. Dado que esta tecnología está en desarrollo, ¿hay algún aspecto ético que debamos considerar? Sin duda. A medida que los personajes de IA se vuelvan más realistas y respondan mejor, tendremos que considerar cuestiones como la privacidad de los datos, los posibles sesgos en el comportamiento de la IA e incluso el impacto psicológico de establecer vínculos con personajes de IA. También está la cuestión de cómo gestionar el contenido creado por los jugadores en mundos impulsados por IA. Son consideraciones muy importantes. Parece que los desarrolladores de videojuegos van a tener que trabajar codo con éticos y psicólogos mientras implementan estas tecnologías. Tienes toda la razón. Para garantizar que estos juegos con IA no solo sean divertidos y envolventes, sino también responsables y éticos, será necesario adoptar un enfoque multidisciplinario. Pero esa es precisamente la gracia de esta disciplina, está redefiniendo los límites de la tecnología, la creatividad e incluso la filosofía. Sin duda, es un tema de lo más interesante. Antes de terminar, ¿qué posibilidad más emocionante crees que abre esta tecnología para el futuro del gaming? Para mí, lo más emocionante es la posibilidad de crear mundos de juego dinámicos y vivos. Imagina jugar a un RPG donde cada PNJ tiene sus propios objetivos, recuerdos y relaciones que evolucionan con el juego, o un juego de estrategia en el que las facciones AI se adaptan y aprenden con el tiempo, creando desafíos únicos con cada partida. Es la promesa de juegos que parecen vivos y respondones en formas que ni siquiera habíamos soñado antes. Suena increíble. Parece que el futuro del gaming será más inmersivo y impredecible que nunca. Por supuesto, si te ha gustado este podcast, darle a like. Gracias a Caneda por crearlo. Estaremos aquí para mantenerle informado de todas las novedades. Como siempre, gracias por sintonizar. Hasta la próxima, mantén tus mandos cargados y a tus asistentes de inteligencia artificial amistosos. Y recuerda, si un personaje de IA en un juego te supera, siempre puedes culpar al lag. O tal vez es hora de que pongas a prueba tus propias habilidades. Ah, buenísimo. Cuidaos todos, preparadíos para vivir un futuro gamer más inteligente, reactivo y emocionante que nunca.